Bienvenidos, chicas y chicos, que sé que están ahí pues ahora mismo un poco cohibidos. Me gustaría, yo creo que el profesor Maqueda está de acuerdo conmigo, en decirles que esto es un acto por y para ustedes, por y para la humanidad, ¿no? Así lo creo. Me gustaría presentar al profesor Maqueda como un profesor coherente, ¿no? No sé, me voy a arriesgar un poco, tú me corriges, y si no me corriges después durante la charla, ¿no? Pero me ha gustado muchísimo escucharlo en las distintas conferencias que he tenido la oportunidad. Su charla de hoy, las charlas que he visto, me han cambiado la vida, que yo un poco ya había cambiado algunas cosas, ¿no? La forma de ir a comprar, de ver los objetos que tengo en casa, de la relación con mi mujer, con mis hijos, con mi hijo. Y creo que esta es una advertencia que él hace en algunas de sus charlas y que les voy a hacer yo hoy. Ustedes ahora son unas personas, ¿vale? Eso queda claro, ¿no? Pero después de la charla de hoy van a empezar a pensar, a ser un poco más conscientes de las cosas. Es algo como, no sé, algo espiritual que también creo que es necesario, ¿no? Aquí cuando hablamos de la contaminación, de los actos humanos contra la naturaleza, ¿no? Yo lo definiría como un pensador que pretende restaurar el equilibrio en los sistemas naturales, si él me lo permite, ¿no? Así lo he visto, y con una coherencia en su acción al darse cuenta de estos impactos que estamos generando en el medio natural, pues tremenda. Me refiero a una coherencia activa, es decir, él ha creado, pues es co-creador, coorganizador también de estas instituciones como pueden ser Plastic Pollution Coalition, SUPER, que es Single Use Plastic Elimination or Reduction, que es una organización que permite a grandes empresas, por ejemplo, deshacerse del uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Y esto lo creo fundamental, ayudar a las empresas a deshacerse de algo que aparentemente pues, es muy difícil actualmente deshacernos del plástico, ¿no? Él nos contará mucho más sobre esto. Así que, sin más, le doy la palabra al profesor Maqueda, por favor. Qué presentación más bonita y muchísimas gracias. Bueno, pues sí, pues de eso se trata, ¿no? O sea, yo no es que soy un profesor que hace otras cosas. Yo soy una persona yo soy un chaval, hace poco lo era, lo sigo siendo por dentro, con el corazón roto, ¿no? ¿Por qué? Por la belleza de esta experiencia, ¿no? De estar vivo, la belleza de este mundo, la belleza de estas islas y lo que está sucediendo, lo que estamos haciendo nosotros. No es que haya alguien por ahí fuera que está haciendo algo que no nos gusta, eso sería más fácil, lo que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, antes de nada, bueno, primero, como ha habido esta presentación tan bella, quería hacer una declaración de intenciones que es para mí, y es que sirva esta charla para abrir los ojos del corazón, para que sintamos lo que tengamos que sentir, y eso es una invitación a vosotros también. Os van a venir emociones, dejároslas sentir, ¿no? Que se abran esos ojos. También los ojos de la mente, no tanto para aprender cosas nuevas o para creer cosas nuevas, sino para cuestionar a lo mejor cosas que creemos, a veces es más difícil. Y luego los ojos de las manos, ¿no? Para que cuando os marchéis de aquí os sentáis empoderados para a lo mejor hacer algo distinto. Bueno, pues eso es una isla de las más remotas del planeta. Se llama Midway. Está, para que os hagáis una idea, fijaros la extensión de ese océano, ¿no? Es prácticamente la mitad de la Tierra. Está entre San Francisco y Tokio, entre Hawái y Alaska. Y lo que está ocurriendo en esta isla, que es muy pequeña, apenas 3 kilómetros, ¿no? Te la recorres un ratito. Ahí la podéis ver con su aeropuerto y tal. Es una isla que fue una base militar, está abandonada, es parte de un parque natural. Y es difícil pensar en una isla más remota que esta. Son 3.000 kilómetros al continente más cercano. Ahí anidan muchas aves marinas, una de ellas son albatros de Laysan. Son aves que viven hasta los 70 años, casi como un ser humano. Se juntan de por vida, como los seres humanos también. Es muy curioso porque no tienen depredadores naturales. Entonces vas a la isla y estas aves se acercan a ti, te quieren tocar, las tocas tú, te dejan acercarse a su huevo, a su polluelo, hasta tocarlo, ¿no? Es increíble la experiencia de estar ahí.
Estas aves durante millones de años se han alimentado de lo que ven flotando en el Océano Pacífico. Ahora lo que encuentran es plástico, lo confunden con comida, se llenan el buche, lo regurgitan a sus polluelos. Cuando los polluelos mueren, se descomponen y vemos ese autorretrato, ¿no?, de nuestra cultura. Vemos tapones de botella, maquinillas de afeitar, aplicadores de tampones, pelotas de golf, todo lo que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Entonces, eso fue un catalizador para mí de transformación. Ahí empecé, pues me convertí en profesor, creé ONGs y sigo haciendo lo que puedo, ¿no?, al respecto. Y para mí ese viaje fue como un cambio completo de ver nuestra sociedad y nuestra economía, porque fue como asomarme al sistema operativo de nuestra sociedad, que es la economía, ¿no?, entender, y la tecnología, ¿no? El plástico es una tecnología que se inventó hace poquito, tiene un poder increíble porque es baratísima, puedes hacer plástico ligero, lo que quieras con él, pero ¿cómo lo hemos usado los seres humanos, ¿no? ¿Qué relación creamos, ¿no? Entonces ahí empezó mi viaje. Por eso me gusta esta imagen de la película de Matrix, no sé si la habéis visto, que si te tomas la pastilla azul, nada pasa, pero si te tomas la pastilla roja, de repente te das cuenta que en realidad vivimos en una simulación de ordenador. No sé si habéis visto, una película fantástica. Y para mí fue un poco como tomarme la pastilla roja. Fue, wow, ¿dónde estoy, no? ¿Qué especie somos? ¿Cómo es nuestro sistema operativo también de la cabeza, no? Entonces voy a hablar un poco de las verdades incómodas del plástico, que yo llamo verdades incómodas. Lo primero que tenéis que saber sobre el plástico es que es un material fantástico, ¿no? Está por todas partes en esta habitación, lo llevamos puesto en forma de ropa. De la cuna a la tumba. Cuando los niños que están haciendo hoy en Tenerife, ¿qué va a ser lo primero que van a tocar cuando lleguen al mundo? Porque a lo mejor unos guantes de nitrilo, probablemente, si están en un hospital, si no es un parto natural. ¿Y las personas que han fallecido hoy y han sido incineradas, dónde están ahora? Sus cenizas dentro de una bolsa de plástico y dentro de una urna. De la cuna a la tumba. Íntima relación con el plástico. Íntima, total. Todos los días lo tocamos, nos lo ponemos en la boca, todos los días. Una sex shop que está hecha las cosas ahí, de plástico. O sea, tenemos la relación total con el plástico, ¿no? Pero es un material, fijaros, que la Tierra no puede digerir, que el planeta no puede digerir. ¿Por qué? Porque son unas moléculas gigantescas. Las moléculas de plástico son polímeros, son enormes, y la naturaleza, la vida, no puede comerse eso. Es como si a ti te dan un bocadillo riquísimo, pero es del tamaño de un transatlántico. Pues no te lo puedes comer, ¿no? La vida no puede digerir este material. Entonces, ¿qué cosa una civilización inteligente jamás haría con un material que la Tierra no puede digerir? Objetos que están diseñados para convertirse en basura, como los embalajes, como las cosas de un solo uso, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando no haces caso a ese sentido común de, oye, que es un material que el planeta no puede digerir, no lo uses para cosas destinadas a convertirse en basura? Pues que tienes esto. Este es el río Los Ángeles, esto es el centro de Los Ángeles. Esto es Haití. Después de un terremoto, un cataclismo allí, llegó la ayuda humanitaria a todo el mundo, pero ¿cómo venía la ayuda humanitaria? En plástico. Haití se ha ahogado en plástico completamente, este país. Devastador. Esto es el Líbano, en el otro extremo del mar Mediterráneo. Esto no está tan lejos de aquí. Estas son las costas del occidente africano. Esto es Ghana. Esto tampoco está muy lejos de aquí. Esto es Ouarzazate, en Marruecos. El Sáhara está contaminado. Las cabras, los dromedarios comen plástico. Las mata también. Esto es Kerala, en la India. Esto es el Ártico. Esto, porque te vas a la Antártida o te vas al Polo Norte o te vas a las islas más remotas del mundo y te lo encuentras. Esto es Noruega. Esto es la Isla del Hierro. Y esto es un fenómeno que se ha encontrado aquí en Canarias, que yo me enteré hace poco, que lo hay en pocas partes del mundo, pero es una amalgama de plástico con chapapote, con, ¿cómo le llaman aquí? ¿Piche? ¿Cómo? Piche. Eso, pues una amalgama, y lo llaman plastic piche o el nombre que queráis poner porque es algo nuevo. Y esto es aquí en Tenerife, ¿no? Hay distintos estudios que luego nos comentarán más sobre ellos, pero bueno, este es un lugar, Canarias, que hay corrientes que traen plástico y donde se usa muchísimo plástico también. Hay un problema, o sea, que la Tierra no lo puede digerir es algo bastante complicado, ¿no? Malas noticias. Pero hay un problema más importante. No se degrada, pero se desmenuza. Se desmenuza. Es decir, se convierte como en polvillo, en trozos cada vez
más y más y más pequeños que contaminan la cadena alimentaria. El plástico segrega micro y nanoplásticos, ¿vale? Que no son visibles. Puede incluso desintegrarse hasta ser una molécula invisible. Tienes que mirarla con un microscopio electrónico y aún así sigue siendo plástico, ¿vale? Esto es plancton. Esto es la base de la cadena marina y que tiene dentro microplásticos que ha ingerido, ¿no? El plástico, cuando se degrada, cuando se desmenuza, el plástico es muy ligero, sabes que flota, vuela, entonces está contaminando todos los ecosistemas del mundo, no ya con lo que vemos, sino también los microplásticos que no vemos. Se dice que, según los estudios, estamos empezando a entender qué nos está haciendo esto y qué magnitud tiene el problema, porque es algo relativamente nuevo el estudio de micro y nanoplásticos. Pero se dice que una persona, de media, en una semana, ingiere entre 3 y 5 gramos de microplásticos. Es el equivalente a una tarjeta de crédito, ¿vale? Eso lo inhalamos, lo bebemos, lo comemos. Fijaros, no sé si habéis visto estas bolsitas de té así modernas que son como una pirámide. Esos son de polietileno, no son de papel, no son de seda, es de plástico. Hay un estudio científico que si las pones en una taza de agua, la han puesto en una taza de agua y usando espectrografía han contado las partículas que se segregaban en una taza de té. 16.600 millones de micro y nanoplásticos, ¿vale? Es decir, que están en todas partes. Y fijaros este estudio de febrero, es decir, hace poquito, las aguas canarias a la cabeza mundial en microplásticos. Estos son estudios recientes que se están haciendo ahora mismo. Antes no... Estamos empezando a entender, ni siquiera los microplásticos están catalogados como contaminación. No hay legislación al respecto, ¿vale? Es algo muy nuevo, por eso tenéis que conocerlo, nos va a acompañar a todos. Bueno, así está el agua, pero esta es una foto que hice yo ayer. Estuve paseando por Anaga y vi estas nubes. ¿Y sabes lo que hay en las nubes? Pues fíjate, el 27 de septiembre, es decir, esta semana, un estudio de una universidad japonesa han ido a coger muestras del agua que hay en suspensión en las nubes buscando plásticos. Y por primera vez han catalogado nuevos tipos de polímero. No solamente es malo que esté el agua en las nubes y que esté lloviendo, sino que hay efectos de esos plásticos, perdón, que esté el plástico en las nubes y que esté lloviendo conjunto con el agua, sino que además esto tiene efectos en el cambio climático y en la precipitación que todavía no se conocen. Entonces, es un estudio, ya te digo, de esta semana, ¿no? Pero bueno, hasta ahora hemos hablado del plástico como si estuviera ahí fuera. Pero en realidad, ¿sabes dónde está? Está aquí dentro, ¿vale? Poco a poco los científicos han ido buscando estos microplásticos. Antes no los buscaban, ahora los están buscando. Los han encontrado en muchos tejidos. Primero los encontraron en las heces humanas. O están en las heces, pues pasan por el cuerpo. ¿Van a algún sitio? Ah, bueno, están en la linfa, están en los riñones, están en la sangre. Hace un mes se encontraron en el tejido cardíaco, ¿vale? Y hace 2 semanas o 3, un nuevo estudio demostró, y esto sí que ha sido sorpresa para todo el mundo, que traspasan los microplásticos la barrera hematoencefálica. Nuestro cerebro tiene una barrera, porque es un sitio muy delicado. El cerebro no se puede inflamar, no se puede infectar. Entonces ahí no entran bacterias ni virus. Es como un gran logro evolutivo, nuestra barrera hematoencefálica. Pues 2 horas después de la ingesta ya están los micro y nanoplásticos en el cerebro. Esto es nuevo, ¿vale? También es nuevo un estudio en el que se ha intentado ver qué produce esto en el cerebro de ratones. Se ha visto que los ratones se vuelven mucho más imprudentes. Se ha visto que produce inflamación cerebral y también hay cambios en una proteína que es un marcador de Alzheimer y demencia. Entonces, la teoría ahora mismo es que los microplásticos en el cerebro nos van a hacer más tontos, más irresponsables y nos van a causar demencia, que es una forma elegante del planeta quizá de responder. El plástico envenena a las personas y diréis, bueno, pero esto ya lo acabas de decir, ¿no? Que se fragmenta y esos fragmentos nos entran. Sí, bueno, pero esos son fragmentos de plástico, micro y nanoplásticos. Pero hay otra cosa, y es que el plástico, ¿has visto qué propiedades tiene tan increíbles? Alguno es elástico, ¿verdad? Otro es rígido, otro tiene un color o tiene las propiedades que tú quieras. Eso se consigue a base de aditivos. Hasta 1/3 del peso del plástico no es plástico, sino los aditivos. Y esos aditivos son una propiedad industrial. Es un secreto. Es decir, fijaros, todo el plástico que estáis viendo, que habéis visto, que veis en vuestra vida, es la propiedad intelectual de alguien. Hay una empresa que ha fabricado esa resina.
Tú vas y digas, oiga, ¿esta resina qué tiene? No se puede decir. Es mi patente, es mi propiedad intelectual. La composición exacta del plástico es un secreto industrial. No podemos saber qué ingredientes contiene. Sabemos que hay 10.000 posibles. Hay un catálogo en el mercado, si me pongo a diseñar plástico, de unos 10.000 aditivos, de los cuales 2.000 son peligrosos para la salud humana, incluso en cantidades muy pequeñas. Y ahora os pregunto, si tenemos un material con ingredientes potencialmente peligrosos para la salud humana, cuya composición no nos es revelada, nos es secreta, ¿qué es la única cosa que una civilización inteligente jamás debería de hacer con ese material? Usarlo para cosas que contienen nuestra comida y nuestra bebida. Esos son los dos grandes errores que hemos hecho con el plástico. Primero, un material que el planeta no puede digerir, no puedes fabricar basura con él, porque te contaminas todo. Que el planeta no puede digerir y que además se desmenuza. Mala idea. Un material con una composición secreta y tóxica, jamás lo utilices para cosas de comer y de beber. Si ahora hiciéramos un análisis de sangre, de los que estamos aquí, el 100% daríamos positivo, por bifenoles, por falatos, por sustancias perfluoroalcalinadas. Por ejemplo, los que se llaman PFAS, las sustancias perfluoroalcalinadas las están empezando a estudiar ahora los científicos, ¿no? Para encontrar muestras de sangre sin estas sustancias, están teniendo que descongelar muestras de la guerra de Corea, porque las tenemos todos. Entonces, fijaros, hay 5 tipos de aditivos en el plástico que se utilizan para... Unos se llaman funcionales. Eso es, pues, por ejemplo, funcionales, imagínate que tu plástico quieres que no se queme fácilmente, pues le pones un retardador de llama. Que no desarrolle hongos, pues un fungicida para que no salga moho. Colorantes, obvio. Cosas de relleno para darle más volumen y tal. Refuerzo también, resistencia. Y luego hay sustancias que se llaman no añadidas intencionalmente, que son sustancias misteriosas que no sabemos por qué las han añadido. Esto para la gente que se dedica a estudiar el plástico, porque de nuevo los ingredientes son desconocidos. En total son unos 10.000 aditivos, como decía. ¿Y qué producen en el cuerpo? Esto es una lista, por cierto, de las Naciones Unidas. O sea, esto no lo dice, no sé, alguien sospechoso de la agenda no sé qué, no. Estos son datos de Naciones Unidas. Y la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los dos juntos, han declarado la disrupción endocrina, que es el efecto, uno de los efectos de aditivos del plástico, amenaza global. Eso, para que os hagáis una idea, es la misma designación que tiene el SIDA o que tiene la pandemia de COVID-19. Lo que pasa es que es mucho más leve, ¿vale? Entonces, son datos oficiales y todo esto está respaldado por estudios científicos, ¿vale? Para que tengáis porque alguno de vosotros está diciendo, esto es imposible. Lo que me está diciendo este hombre aquí es imposible. No podemos haber hecho esto y que esté esto silenciado. No, sí, esto es verdad. Ojalá. Me gustaría estar en la playa, no contándoos esto. Pero esto es la verdad. El aditivo del plástico, muchos de ellos se comportan en el cuerpo como hormonas. Afectan mucho a las mujeres. Aquí veo que hay muchas mujeres jóvenes. El cáncer de mama, por ejemplo. ¿Sabéis que el 90% de los cánceres de mama son ambientales? El 90% de los cánceres de mama son ambientales, el 10% genéticos. Es decir, que hay un 10% de la gente que tiene, de las mujeres, y hombres también tienen cáncer de mama, por cierto. Muy grave en hombres, se habla menos de ello y es más raro. Pero fijaros, un 10% es genético, o sea, esa persona, por lo que sea, está predispuesta a tener ese cáncer. Mala suerte. Pero el 90% son ambientales, son por factores ambientales, de los cuales hay mucho. El plástico es uno de ellos, la disrupción endocrina, que es dar hormonas femeninas, básicamente, al cuerpo. ¿Qué produce eso? Pues aquí tenéis la lista. Cánceres de mama, próstata, vejiga, leucemia infantil, linfomas, cáncer de hígado, de estómago, de pulmón, de tiroides, de cerebro. También trastornos reproductivos, baja fertilidad, bajos espermatozoides, pubertad precoz, trastornos menstruales, inmunodepresión, etc. Diabetes y otros trastornos metabólicos, enfermedad cardiovascular, trastornos del aprendizaje, hiperactividad, autismo. Oye, ¿no os parece que estos son todas las epidemias de nuestra era? Y de nuevo, hay muchos vectores, porque buscar la causa-efecto entre un aditivo y esto es muy difícil, ¿no? Y nuestra sociedad está gobernada por lo que se llama principio de innovación. Eso significa que si yo mañana
decido crear algo que no está prohibido, por ejemplo, un nuevo plástico, y no está prohibido, lo puedo crear. Lo puedo crear. Hasta que no se demuestre que eso causa daño y se prohíba, yo estoy bien. Pero no tenemos lo que una civilización inteligente tendría, que es el principio de precaución. Si quieres crear algo nuevo, demuestra que no causa daño. ¿Fijáis? Son cosas del sistema operativo de nuestra sociedad. Vivimos en un principio de innovación, en un principio de precaución. ¿A quién se le ocurre cocinar sobre un polímero? ¿Tenéis sartenes antiadherentes? Estás cocinando en un polímero fluorinado. El enlace flúor es el más resistente que hay en química. Se dice que dura 100.000 años, no lo sé, porque nadie ha vivido 100.000 años. Nos tendremos que creer lo que dicen los químicos. Sustancias perfluoroalcalinadas como en las sartenes antiadherentes. Si queréis protegeros, ¿cómo os podéis proteger? Evitad el plástico para comer y beber todo lo que podáis. Evitad los plásticos como tarteras de plástico con comida caliente, comida ácida o comida grasa. No sé si alguna vez tenéis unas tarteras de estas de plástico. Yo no digo la palabra Tupper, porque es una marca de una empresa que... ¿Sabéis que Tupper viene de Tupperware? Que son los que inventaron la tartera. Entonces, me caen muy mal y no digo esa palabra. Tartera, fiambrera, recipiente. ¿Los tenéis de plástico? ¿Habéis visto que alguna vez ponéis ahí salsa de tomate y se queda rojo? No hay quien lo limpie. O pones curry y se queda amarillo. Está reaccionando con la comida, ¿no? Los plásticos son lipofílicos, significa que les gusta la grasa, la mayoría. La mayoría interactúan con la grasa. Le pones la salsa de tomate, que es ácida también, y cuanto más los lavas, más se microfragmentan. La idea es decir, ves al tipo con la botella de plástico por la calle. Oye, ¿tú botella de plástico? No, pero la reutilizo. ¿Es bueno para el medio ambiente? Sí, pero es muy malo para la persona, porque se va fragmentando, va generando más microplásticos y va generando también, pasando más químicos al agua. Entonces, deshaceros en la medida de lo que podáis de este tipo de recipientes. No, ni que decir biberones y demás, debe evitarse ese tipo de cosas. Bueno, pues hemos llegado a la mitad de las 4 verdades e inconvenientes. Ya estáis diciendo, pero bueno, ¿cómo podría ser peor esto? Bueno, vamos a ver. El crecimiento de plástico es exponencial. ¿Qué quiero decir? Fijaros, a ver si me seguís en esta. Para todos los problemas ambientales que hay y de salud humana, etcétera, de lo que tenemos que fiarnos es de datos, ¿no? Nos dan datos de, yo qué sé, de toneladas de plástico que se consumen, miles de nanoplásticos que hay, he dicho antes, 16.000, no sé cuántos millones de microplásticos en una taza, bla, 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 bla. ¿Sabéis qué? Nuestros cerebros no están preparados para procesar estos datos. Y el crecimiento del plástico es exponencial. Entonces, voy a daros los datos de una manera, intentar ayudarme a mí mismo también a entenderlos. Entonces, el principal problema que hay es que el 40% de todo el plástico que se fabrica al año, porque ahí pone que se fabrican 450 millones de toneladas de plástico. ¿Habéis visto alguna vez una tonelada de plástico? ¿Sabéis lo que es una tonelada de plástico? Yo no lo sé. Sería a lo mejor todo este auditorio lleno, porque es muy ligero, ¿no? ¿Cuánto pesa una botellita? Una bolsa. Entonces, no sé, no lo puedo entender, pero sí puedo entender que el 40%, es decir, casi la mitad, son embalaje. De ese 40%, que son 161 millones de toneladas de plástico diseñado para ser basura, 54 millones de toneladas, es decir, el 30%, la tercera parte, termina en el medio ambiente. O sea, fijaros el sistema que tenemos. Es un embudo. Fabricamos plástico, de ellos la mitad es para un solo uso y de eso el 30% de eso al medio ambiente. Por eso esas fotos increíbles, por eso Canarias está como está, por eso están las nubes, por eso están todas partes, porque yo es que no me lo podía creer cuando empecé a estudiar esto. Para que os hagáis una idea, este es el dato más conservador que hay de entrada al mar de plásticos en un año, que es de 8 millones de toneladas. Ahora Greenpeace dice que son 14. Bueno, da igual. Vamos a imaginarnos que son 8 millones de toneladas. Nuestros cerebros le salen humo y chispas por las orejas si intentamos visualizar 8 millones entonces, de toneladas de plástico. Os voy a ayudar un poquito. Imaginaros una bolsa de plástico, la de la compra de toda la vida. ¿Lo tenemos imaginado eso? ¿Sí? Imaginad que lo llenamos de recipientes de plástico, de yogur, de champú. ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo? Imaginad una bolsa llena de eso. Vale, ahora un metro. Un metro es como... ¿Sí? ¿Un metro? ¿Visualizáis un metro? Pues vamos a colocar una fila que en cada metro tenga 15 bolsas, ¿vale? Entonces ponle 3 bolsas y luego 5.
5 filas. ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo? 15 bolsas por metro. Vale. 8 millones de toneladas es el equivalente a poner 15 bolsas de plástico llenas de basura plástica por cada metro lineal. ¿De qué playa? ¿De qué costa? De todas las playas y costas del mundo. Es un poco increíble, ¿no? Imaginaos vuestra playa favorita, la más grande que hayáis ido. Imaginaosla, simplemente, pero es de todas las del mundo. Eso es en un año. De hecho, se estima que para el año 2050 habrá más plásticos que peces en el océano, por peso. Y esto es una estimación del Foro Económico Mundial. De nuevo, esto no es Greenpeace. Esto es la estimación del Foro Económico Mundial, que es poco sospechosa de tener, no sé, de querernos engañar en este aspecto. Bueno, esa es la realidad. Más visualizaciones. La cantidad de botellas de plástico que se consume cada 5 minutos en Europa son aproximadamente 4 millones. Cubriría 8 campos de fútbol. ¿Habéis estado en un campo de fútbol alguna vez? Imaginaos 2 juntos. 4, 8, ¿podéis más o menos imaginar? Es una buena extensión. Eso cubierto de botellas cada 5 minutos solo por bebidas, ¿vale? Solo por bebidas. En Estados Unidos, que es el 3% de la población mundial, cada semana se beben, se utilizan y se descartan 500 000 de botellas de plástico. Si las pusiéramos en una fila, una botella detrás de otra, darían la vuelta al mundo 5 veces. ¿Vale? No sé si esto ayuda a comprender las cifras o al contrario, te peta la cabeza de tal manera que vuelves al principio y dices, vale, lo entiendo menos ahora. Pero ese es el tamaño de nuestra cultura, ese es el tamaño de nuestra sociedad y por eso todo lo que os decía antes de que estamos respirando, bebiendo, inhalando plástico, el plástico sube por los rizomas de las plantas. Tomas el tomate ecológico, tiene microplásticos, es increíble. Y ahora venimos, yo creo, a una de las más fuertes, porque hasta ahora nos hemos sentido bastante bien, de decir, bueno, vale, tenemos la solución, lo vamos a poner todo en el contenedor amarillo, ¿no? Vamos a reciclar. Y de hecho, en los últimos decenas de años se ha hecho un esfuerzo muy importante para endoctrinarnos a todos a lo que llaman reciclar. ¿Vosotros habéis reciclado alguna vez? ¿Os recicláis? Levantad la mano si lo habéis hecho. Vale. A ver si me seguís en esta. Imaginad que yo os dijera, bueno, os lo voy a decir directamente, os lo digo, que no habéis reciclado nunca nada en vuestra vida. ¿Por qué os diría yo esto? ¿Por qué os lo digo? No sé, cualquiera que está aquí, cuando tú has reciclado, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Sí, dime. Ahí está. Lo seleccionamos, lo separamos y lo llevamos a un contenedor de color X. ¿Eso es reciclar? ¿Reciclar qué es? Reciclar es cuando tomas un material y con ese material fabricas otra cosa. Entonces ya por ahí empieza la confusión, por no decir la mentira. Nosotros no reciclamos, ponemos cosas en un contenedor. Cuando tú las pones en el contenedor, siempre, por supuesto, firmáis un contrato que dice que eso lo va a reciclar alguien, ¿no? ¿Se firma el contrato? No. Como esas cosas tienen mucha pureza y mucho valor, os pagan un dinero también, ¿no? Cuando pones, ¿no? Entonces son cosas con un valor negativo, porque los ayuntamientos, las comunidades y la gente tiene que pagar porque se recojan, sin dueño, cosas sin valor negativo y sin dueño en la economía. Mira, las cosas se reciclan sí y solo sí tienen 2 atributos, que es pureza y valor. Lo que tiene pureza y lo que tiene valor se recicla. Lo que no tiene pureza y lo que no tiene valor no se recicla. El metal tiene pureza y valor, sí. Lo puedes derretir, fundir, aluminio, fabricas de una lata más latas. El vidrio, sí, lo puedes calentar mucho, ahí quemas muchas impurezas, obtienes vidrio virgen otra vez, fabricas vidrio. Papel, más o menos, X número de veces hasta que se te degrada la fibra, entonces fabricas cosas de pulpa de papel, a lo mejor 17 veces, 17 ciclos. Plástico. Plástico tiene muy poca pureza y muy poco valor. ¿Por qué? Si tú derrites plástico, ¿qué es? Plástico derretido, no es un material virgen. Si tenemos 10.000 ingredientes desconocidos ahí, mezclados, que no sabemos cuáles son, y pigmentos y todo tipo de aditivos. Para poder fabricar otra vez buen plástico tenemos que añadir plástico virgen. No funciona. No funciona el reciclaje de plásticos. Y lo digo triste porque es que
no funciona. ¿Y por qué se nos sigue vendiendo? ¿Por qué creéis que se nos sigue vendiendo el reciclaje de plásticos? Porque si yo fuese alguien que ha construido un modelo de negocio basado en vender todo, basado en porciones pequeñitas en plástico, lo que quiero es hacer creer a la gente que es su responsabilidad y que hay una solución al final de la vida. No que el problema está en el diseño, en mi diseño, en mi modelo de negocio, sino que el problema lo tenéis vosotros por no ponerlo en el contenedor adecuado. Entonces, mundialmente, un 14% del plástico, yo ya no digo reciclado, espero que vosotros no lo volváis a decir nunca, es recuperado. ¿Qué pasa con él? Un 4% se pierde. Por ejemplo, todas las cosas pequeñitas no se reciclan. No sé si son 10 centímetros el mínimo que tiene que tener. No se reciclan. La anillita esa tonta que tiene el brick no se recicla. Un 8% se convierte en objetos no reciclables. Dicen, bueno, esta cazadora de forro polar, de Decathlon, no sé qué, se ha fabricado con botellas de plástico. Vale, sí, muy bien. Es verdad. Pero ¿qué va a pasar con esa ropa cuando llegue a su final de vida? ¿Dónde va a estar? En la basura. Es decir, que estás retrasando la llegada, por eso pongo un relojito ahí, retrasa la llegada al vertedero, pero no es una solución, ¿lo veis? Si fabricas unas gafas, si fabricas no sé qué, no es la solución, estás retrasando la llegada al vertedero, no tienes un ciclo de esos nutrientes técnicos, de esos materiales. Y un 2%, fijaros, solo un 2% se añade, se mezcla con plástico virgen, porque puro no lo puedes usar, y vuelve el ciclo. Esto es, después de 40 años, donde hemos llegado. Fijaros, en el fondo, el reciclaje es una forma, y esto lo ha estudiado la neurociencia, si a ti te dicen que mañana que hay una solución, inmediatamente te sientes mejor y abandonas tus cambios y abandonas tu lucha. Eso se llama riesgo moral. Las personas cometemos mayores riesgos cuando nos dicen que hay una solución, aunque la solución no sea real o no vaya a venir. Tú, no sé, conduces un coche asegurado a todo riesgo que no es tuyo, de una manera, y a lo mejor el tuyo que no tiene seguro de otra. Riesgo moral. Este gráfico que hay aquí, que no se verá nada, pero os voy a explicar. Las mayores empresas, Nestlé, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, Mars, L'Oreal, Danone, Johnson, Kellogg y Colgate-Palmolive hicieron unas promesas. Esas promesas que se oye de vez en cuando, de antes del año 2030 vamos a descarbonizar, no sé qué. Hicieron unas promesas. Las promesas de reducción, de utilización de plástico reciclado. Dicen, la solución va a ser el reciclaje, que es lo que dicen estas empresas. Yo no lo creo. Lo que se comprometieron a utilizar en el año 2025, que hasta la vuelta de la esquina, es las barras rojas. Y la barra azul es donde están hoy. Es decir, que nos están tomando el pelo con el tema del reciclaje. Y nos están tomando el pelo, lo sabemos, porque si miramos las inversiones, hay 180.000 millones de dólares siendo invertidos en la fabricación de plástico, no reciclado, sino plástico virgen. Eso es la mitad del Producto Interior Bruto de Grecia. Eso es una cantidad impresionante de dinero. Y eso se está invirtiendo hoy. Y tendrá una maduración, pues no sé, de 20 años a lo mejor esas plantas o más. Esa es la realidad. Otra buena, los bioplásticos. No sé si habéis visto alguna vez estas cosas. Que a veces te dice el tendero, yo como no uso plásticos o intento no usarlo, a veces el tendero me dice, si no es plástico. Digo, ¿y qué es? Dice, es patata. Digo, sí, está bueno, como frito, es una bolsa de plástico. ¿Qué es patata? Yo no discuto, digo, bueno, no, tampoco me interesa. Pero lo que ocurre es que, primero, otra para que os llevéis en el bolsillo, de cosas que la mayoría de la gente no sabe. Bioplástico no significa lo mismo que biodegradable. Lo único que significa es que esas moléculas gigantes, esos polímeros, lo estás haciendo con carbón e hidrógeno, que en lugar de sacarlo del petróleo, lo sacas de la patata o de lo que quieras. Se puede polimerizar casi cualquier cosa orgánica. Me acuerdo, yo me encontré una empresa que lo quería hacer con el agua fecal humana, con la mierda, con perdón. ¿Se puede polimerizar? Sí. Si tiene carbono e hidrógeno, se puede polimerizar. Pero eso no significa que sea biodegradable. Y luego, para darle las propiedades estupendas que tiene ese vasito brillante y tal, ¿qué necesitamos? Aditivos. ¿Nos van a decir qué aditivos hay? No, o sea que el problema de toxicidad lo vas a tener igual. El problema de degradación en el medio ambiente no lo sabemos. Por ejemplo, este vaso, está hecho con ácido poliláctico, PLA, pone 100% compostable. ¿Lo habéis visto alguna vez este tipo? No es biodegradable. Me vas a decir, un momento, Manuel, no te pases. Si pone compostable. Es compostable en una fábrica de compost industrial, de las cuales, no sé si en Canarias, ¿hay alguna aquí? No,
Pues mira, son rarísimas en el mundo, donde se pone el compost. Si es que hay recogida de compost, que no lo hay en casi ningún lado del mundo, lo ponen en una alta temperatura con muchas bacterias y entonces sí se degrada. Pero si no, son 500 años en el medio ambiente. Eso. Y dicen que está hecho de plantas. Plant-based, hecho de plantas. ¿Por qué? Porque lleva etanol que está hecho de maíz. O sea, es un desastre y son más caros. O sea que, desgraciadamente, no es la solución. Séptima verdad. Esta ya la sabéis, en el fondo. Yo os lo digo, el 80% de los impactos ambientales de cualquier cosa se determina en la fase de diseño. Es decir, que, vamos a ver, todo lo que va en esos contenedores amarillos, si los abrís alguna vez, yo a veces los abro y miro a ver qué hay ahí. Y te encuentras, no sé qué, de las lonchas de jamón de plástico, el bote de... Empiezas a ver todas esas cosas. ¿Eso ha sido diseñado para ser reciclado? Tienes 8.000 tipos de resinas diferentes, tienes colores, tienes pigmentos, tienes etiquetas. No ha sido diseñado. Es más, yo soy partidario, yo creo que en una isla, si vives en una isla, tendrías que tener requisitos de diseño especiales. No todo es apto para la venta en una isla. Solamente podrías vender, importar, traer de fuera o fabricar cosas aptas para ser utilizadas, vendidas en una isla. Cosas que sean completamente inocuas para el medio ambiente, que se puedan reciclar, que tengan pureza y valor, lo que sea. Pero en general no hay estándares de reciclaje. El problema del plástico es un problema de diseño, de utilizar mal ese material maravilloso. No es un problema de que la gente no recicle lo suficiente. Y otra verdad, quizá la más incómoda de todas, es que la solución la tenemos nosotros. Claro, por un momento hemos tenido la tentación ahí de señalar con el dedo a Coca-Cola, a Unilever, mira, pues son esta gente que se está forrando con el plástico, ¿no? O los que se están invirtiendo en esas fábricas. Bueno, pues es BASF, es Philips, Conoco, es Dow Chemical. ¿Hay alguien aquí que no use plástico? Vamos a ver. Esa es la verdad, es incómoda. Es decir, que la solución, si hay solución a esto, pasa por aquí, empieza por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué he hecho yo? Bueno, yo he hecho, pues doy estas charlas, comunico. Eso lo podéis hacer vosotros también, esto lo podéis comentar, contar, por ejemplo, ¿no? Pero también podéis eliminar plásticos de un solo uso y que estén en contacto con la comida, primer paso. Diréis, qué difícil. Bueno, empieza donde puedas. El agua es lo más fácil, la botellita de plástico. No la uses. Además, ¿tú sabes lo que cuesta una botella de agua? Estás pagando 10.000 veces más que el agua del grifo. Dirás, bueno, es que los filtros son muy caros. ¿Tú has echado la matemática del filtro? Es mucho más barato. Tiene un punto de equilibrio a partir del cual te pasas años ahorrando dinero. Usa materiales sanos, de vidrio, metales, etc. Que no te cuelen bioplásticos. ¿Por qué? Porque te vas a sacar la pasta y no vas a obtener ningún beneficio ambiental ni de salud. Piensa en grande, pero ve paso a paso. Hay que pensar en grande, pero hay que empezar poquito a poco, porque si no, esto es muy apabullante, ¿no? Porque usamos tanto plástico, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo lo haces? Paso a paso. Es como cuando pesas, estás gordísimo. Y dices, bueno, nunca voy a estar cachas como ese. Bueno, sí, pero tienes que ir paso a paso. Empieza, pues, yo qué sé, caminar todos los días, 10 minutos, y ya llegar a correr a la maratón. Pero hay que hacerlo así. Luego, mide tu impacto. Eso es algo que hago yo mucho con empresas a través de mis ONGs. A lo mejor en vuestra familia no sé si tendría sentido, pero os reto a que juntéis todo el plástico que usáis en una semana o en un mes. Si quieres de verdad cabrear a tu madre o a tu familia, un mes. Pero si no, una semana. Nada más que ponlo aparte. Y mídelo, pésalo, cuéntalo, ¿no? Y mídelo si puedes, porque es como no lo medimos ni lo vemos, es muy difícil darnos cuenta, ¿no? Y luego comparte y celebra. Por sí, decir, oye, pues mira, yo llevo un año sin botella de plástico, sin bolsa de plástico, lo que sea. ¿No? ¿Habéis usado alguna vez la palabra consumidor para referiros a vosotros mismos? Los usamos todos, ¿verdad? Eso es un problema porque el plástico es algo que no deberíamos consumir. En realidad solo se consume, un ser humano solo consume el agua y la comida. Lo demás teníamos que ser todos usuarios de cosas que se usan una y otra vez. Fijaros la distinción, ¿no? No consumimos, usamos en realidad. Cuando te dicen electrónica de consumo, ahí en una frase te han resumido el problema de nuestra civilización. Porque extraemos, fabricamos y tiramos, extraemos, fabricamos y tiramos. En una isla
es contrario al pensamiento isleño, ¿no? Entonces, para daros una perspectiva un poquito más grande, recomendaros que no uséis la palabra consumidor y a ellos queda vosotros elegir con qué lo vais a solucionar, con qué lo vais a sustituir, ¿no? Hay gente, yo cuando consumo plátanos, ¿no? ¿Tú qué haces? Cámbialo por otro. Disfrutas, compartes, reutilizas. Entonces, veis que el plástico en el fondo no es nada más que un espejo de nuestra forma de pensar, ¿no? Se habla mucho de sostenibilidad ahora mismo, ¿no? en el mundo. Fijaros que la sostenibilidad viene el pensamiento actual de sostenibilidad, de hacer una pregunta que es ¿cómo podemos causar menos daño al medio ambiente? ¿Qué tal os parece esa pregunta? A mí me parece un poco mala, porque si tu objetivo es, si tú tienes una sociedad que extrae, fabrica, tira, y vives en una isla, ¿cuánto tiempo vas a poder extraer, fabricar y tirar? O en una isla planetaria en la que vivimos o en una isla como Tenerife. No es la pregunta ideal. Entonces, mucho del vocabulario actual de sostenibilidad viene de dar respuesta a una pregunta mala. Si tú haces una pregunta mala, la mejor de las respuestas es mala. ¿Cuál sería una mejor pregunta? Pues una mejor pregunta sería ¿cómo podemos obtener valor? Obtener valor es una forma en la economía de hablar de comer, beber, disfrutar, vestirse, hacer deporte, todas las cosas que nos gustan, ¿no? ¿Cómo podemos obtener valor sin extraer recursos y sin generar residuos? Esa es una mejor pregunta. Esa es una mucho mejor pregunta. Y los reyes de esa pregunta han sido los isleños, siempre, porque en todas las islas del mundo se vivía así, se generaba valor sin extraer recursos y sin generar basura. Y sin circular sustancias tóxicas, porque tú nunca debes reciclar lo que es y circular lo tóxico. Estás en contacto con ello. Eso es la economía circular. Entonces, sostenibilidad es la respuesta a la pregunta un poco regulín de cómo hago menos daño. Bueno, pues voy a poner la bombilla de LED. Vale, fenomenal. Mejor pregunta, ¿cómo puedes dar valor de tal manera que esa bombilla no solamente consuma menos, sino que esa bombilla tenga el material de la bombilla del futuro? Las bombillas de hoy tienen el material de las bombillas del futuro a precios de ayer. Esa es la economía circular. ¡Pum! Pero es que aún así esa pregunta tampoco es tan buena. ¿Cómo podemos generar valor? ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama la entropía, la física. Las cosas se rompen, las cosas se degradan, no las puedes circular siempre. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo podemos estar en alianza con los sistemas vivos para que repongan todo lo que necesitemos para subsistir? Y esa es la economía regenerativa. Sin una economía regenerativa no vamos a durar mucho en este planeta. Entonces, quiero conectar el tema de los plásticos a esta oportunidad de aprendizaje. La hemos hecho bien gorda con los plásticos, pero no son nada más que una tecnología que nos permiten aprender. Y esto que os quería enseñar aquí es un retrato, con esto voy a terminar, mío, hecho con plástico de la playa. Y me encanta, no solamente porque es muy original y tal, y me fardo de que tengo un retrato mío hecho con plástico, ¿no? Sino porque yo cuando lo veo soy yo transformado. El mundo transformado, lo que vi yo en Midway, que es el mundo transformado, o lo que vemos en Canarias, nos tiene que transformar. Si no nos transforma, no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces yo os hago la pregunta, ¿qué tiene que pasar para que vosotros os transforméis? No para que cambiéis. Dices, no, es que tenemos que cambiar, no. Transformación sabéis lo que es, ¿no? Hay gente que va a la guerra y vuelve transformada. Hay gente que tiene un hijo y lo ve nacer y se transforma. La niña que se hace mujer, el niño que se hace hombre, eso es una transformación. Pues estoy en ello, en mi transformación, y os invito y os dejo con esa pregunta. Y ahora os voy a invitar, voy a terminar la charla, a que no aplaudáis, porque muchas veces al aplaudir un poco desconectamos con el mensaje y con lo que hemos sentido, y que os quedéis con esas preguntas. Entonces no aplaudáis y vamos a seguir con el resto del programa. Gracias. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? Un cambio, ¿no? Ya lo advertimos. Yo realmente estaría haciéndole preguntas a Manuel durante mucho tiempo. De hecho, he estado cogiendo apuntes aquí como un loco, ¿no? Hacía mucho tiempo que no me llamaba nada tanto la atención o generaba en mí tanta disputa interna, ¿no? Quizás. Si tanto dependemos de estos sistemas vivos,
que muy poco conocemos incluso, ¿por qué seguimos maltratando la naturaleza, ¿no? Es decir, nos dijiste que los microplásticos nos van a hacer más tontos, más aún. Sí, sí, mucho más. Bueno, el plástico te dificulta tu capacidad de foco y de atención y te lleva a comportamientos más de riesgo, etcétera. Pero bueno, el tema es que nuestra economía está subvencionada por la naturaleza. Es decir, nada de lo que tenemos lo podríamos pagar si no estuviera subvencionado por la naturaleza. Antiguamente, yo qué sé, que tu juego de maletas, tus cuchillos, tu ropa, todo eso venía de tus padres y los tenías hasta que se te deshacían o se los pasabas a tus hijos. Ahora vas al bazar chino donde por €1 te compras todas estas cosas, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible, no? La comida, ¿no? Aquí en Canarias, ¿de dónde viene la comida aquí en Canarias que coméis vosotros todos los días? ¿Viene de Canarias? No, ¿de dónde viene? Vas a ver, ¿no? ¿Y cómo viene aquí? En barco, ¿no? Y bueno, es que en realidad, si cortas el petróleo mañana, ¿qué vas a comer? ¿No? ¿Y qué vas a beber si cortas el petróleo? ¿Sabes de dónde viene el agua de Canarias? Desalinizada, ¿no? Entonces, si no está la naturaleza está subvencionando, si no, no podría ser esto, no comerías, no beberías. Estamos extrayendo petróleo, que son plantas y animales de hace millones de años, fósiles, los estamos quemando y estamos cambiando el clima. Todo es servicios de ecosistema, que es lo que nos da de comer y de beber, los ciclos del agua, la polinización, por ejemplo, pues es algo que no lo pagas cuando vas a comprar. No pagas a los polinizadores que te permiten comer, etcétera. Es decir, no está eso metido en la economía. Habría que meterlo para que entonces no es que tuviéramos que proteger la naturaleza, es que nos daríamos cuenta que la naturaleza nos está protegiendo a nosotros. ¿Y cómo nos la carguemos? Es que es al revés. Por cierto, los cartones esos de Tetra Brick, eso es plástico, es polietileno. Son 2 capas de polietileno o 3 con una capa de... Bueno, no me voy a enrollar, pero que llevan plástico. Encima llevan el taponcito. Y eso lleva una pajita pequeña de plástico así y luego se va envuelto en plástico. Pero luego hay 6 de esos que te los venden juntos con otro cacharro de plástico. Es decir, vale, vamos a reemplazar el plástico por otros materiales avanzados. Pero es que hoy mismo podríamos eliminar una cantidad de usos de plástico increíble simplemente no viendo como tolerable esa cantidad de embalaje. Entonces hay que empezar por ahí. Eliminar el embalaje y eliminar el uso del plástico de usar y tirar, la bolsita de plástico que vas a llegar a la casa. Luego la gente la guarda, me hace mucha gracia. Es que tenemos que eliminar el uso de los embalajes y cuanto más embalado está algo, más caro es. Si eliminas el plástico, la basura plástica es dinero que se va a la basura también. Entonces yo empezaría por ahí. Y luego tienes el cartón, tienes el metal, el aluminio, tienes el vidrio, todo eso son materiales que a su final de vida tienen pureza y valor. Si vas a hacer algo de un solo uso, hazlo con algo que tenga pureza y valor. Y la ropa, el mundo textil tiene una huella enorme. Yo os hago una pregunta. ¿Cuántas veces os ponéis una prenda de media antes de tirarla? O de regalarla, o de que se quede escondida en el armario por ahí, que de vez en cuando la ves y dices, ¿y esto qué era? Hay mucho debate respecto a eso, pero el último estudio que se ha hecho en el Reino Unido entre gente de clase media decía que la media era 7 veces. 7 veces. ¿Cuántas colecciones tiene Zara o Uniqlo o C&M al año? ¿Cuántas colecciones? Antes había la colección de primavera, verano, otoño e invierno. ¿No? Ahora hay 12, 15 colecciones. ¿Vale? Entonces tenemos un sistema de moda rápida, increíble. Hay vertederos de moda. En el desierto de Atacama hay un vertedero de moda. Podéis entrar en Google, vertedero de ropa, y vais a flipar. Entonces, no me quiero enrollar, pero deciros que es un problema muy grande. Y también es plástico. Es decir, todas las fibras, mucho de los microplásticos, esto lo sabrás tú, los estudios de microplásticos, no sé el porcentaje, pero es fibra. Cada vez que lavamos la ropa se generan microplásticos. Ya va siendo hora, debería ponerse un tipo de filtro o algo para las lavadoras. Son de verdad un vector de microplásticos enorme. Y bueno, es algo de lo que más huella tiene. Entonces, solución, compra ropa usada y usa la ropa que no has usado un año, mañana ponla en Wallapop. Ahora cuando lleguéis a casa abrís el armario y lo que no os hayáis puesto en un año, a Wallapop. Cuando necesitéis algo, Wallapop o lo que sea. O como es Vinted, ¿no? Vinted es muy bueno, lo he descubierto de poco.
Esa es la solución. Los niños, por ejemplo, ¿cuánto dura la ropa de niño? Los niños crecen un montón. Pues ¿para qué comprarle ropa nueva? ¿Qué crees que hay que hacer con todo el plástico que se ha fabricado? ¿Qué vamos a hacer con él? Les pregunto. Bueno, pues yo primero es ponerlo donde no haga daño. O sea, quitarlo de la circulación. Es una secuestración de carbono también, si lo miras así el plástico, ¿eh? Entonces, si tú lo metes en vertederos, lo tienes en sitios donde limitas esa dispersión que tiene, está ahí más seguro. Entonces, yo soy partidario de ponerlo en lugares seguros, ¿no? Mucha gente está buscando... ¿habéis visto los ecoladrillos? Dicen cualquier cosa que lleve el nombre eco, no os fiéis nunca. Los ecoladrillos, para el que no lo sepa, que no son ni eco ni son ladrillos, son unas botellas de plástico que van rellenas. ¿Tú has visto esto? Sí. Lo rellenan de bolsas de plástico, sobre todo en países en vías de desarrollo, y te construyen casas con eso. Sí. Vamos a ver. Acaba de haber una tragedia horrible en España en unas discotecas que han ardido, ¿verdad? Ayer. Vale. Materiales sintéticos. Hace poco, en un restaurante en Madrid que tenía las plantas de plástico en el techo, ardió. ¿Cómo te construyes una casa con petróleo? Que va a arder. ¿Qué pasa con todos los compuestos volátiles orgánicos? ¿Qué pasa si necesitas trabajar en esa casa o cambiarla o remodelarla? Es una locura. Entonces, el plástico, muy complicado material, y en la economía circular no lo debes circular. No lo debes circular los materiales que no sean sanos. Para mí es mételo donde no haga daño. Nuestras abuelas entonces lo hacían mejor que nosotros, ¿no? Había un lechero que te llevaba la leche, había papel hecho con miel para tapar el queso, por ejemplo. De hecho, se está haciendo hoy en día y funciona de manera espectacular. ¿Crees que debemos volver atrás en este sentido? Bueno, no es volver atrás. Mirar a esas abuelas a ver qué hacían. Claro. Es que se ha introducido en el sistema operativo nuestro, de nuestra mente, el tema de usar y tirar. Hay una revista, ojalá me la hubiera traído, del año 55, la revista Life, que introducía un reportaje sobre usar y tirar. Era algo inconcebible en aquella época. Yo la enseño en mis clases. La encontraba en eBay y la tengo ahí, ya se me está hecha polvo porque me la llevo de todas partes. El concepto de usar y tirar es radicalmente nuevo y es contrario al sentido común y es contrario a lo que se ha practicado siempre. El agua embotellada, la gente, muchos de mis amigos que tienen 70, 80 años me dijeron que cuando salió el agua embotellada se partían de risa. Decían, ¿quién va a comprar agua embotellada? Es que les parecía imposible. Entonces, tenemos que desaprender muchas cosas que nunca deberíamos haber aprendido. No, tenemos que mirar a aquella sociedad, tenemos que mirar a aquella, nos han endoctrinado, es el capitalismo, es el egoísmo. No, tú empodérate para hacer los cambios tú. Y cuando los hayas hecho y hables en primera persona y te focalices en tu pueblo, en tu ciudad, ahí es donde va a ocurrir el cambio. Y no ha habido una sola sociedad sostenible, ahora mismo no la hay. Yo tengo un montón de amigos indígenas, viajo a las comunidades indígenas, están escuchando reggaetón, usando plástico, comiendo azúcar o con obesidad, con los mismos problemas que el resto del mundo. No existe eso. Indígenas somos todos que hemos vivido sosteniblemente aquí durante mucho tiempo. Todos los seres humanos. Hasta que hemos adquirido esta revolución industrial y estamos en el antropoceno. Creo que todo eso es marear la perdiz personalmente. Hay que empoderarse uno mismo. En el momento que empiezas a mirar y a echar culpas, mal vas. Somos así. Somos homínidos. Hemos evolucionado de monos. ¿Qué hacen los monos? Fabricar herramientas. Cazar, recolectar, aparearse, competir. Esa es nuestra forma de pensar. Ese es el sistema operativo. Nunca hemos pensado como sociedad planetaria. Es un reto nuevo, ni siquiera los indígenas. Lo más cercano, gente que ha vivido en las islas. Los hawaianos, el concepto de kuleana, que significa privilegio y responsabilidad, la misma palabra para ambos. Te dan un trozo de isla que va desde el volcán hasta la tierra, que lo tienes que administrar. Ahí sí hay modelos adecuados, pero también, por ejemplo, Isla de Pascua entraron en colapso, se comieron unos a otros. No hay... Ojalá te pudiera decir, mira, sí, tenemos que comportarnos, tenemos un modelo en esta isla o en este lugar. No existe. Tenemos que cambiar porque somos homínidos. Tenemos que cambiar de raíz. Todo empezó de un tipo que yo le conozco, le he traído a mis clases, se llama Raf Chamey, que es director del Fondo Monetario Internacional. Director asociado. Y dirás, bueno, Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como
lo peor. Bueno, este tipo estuvo en un viaje a México. Podría haber venido aquí a Canarias, igual, a ver ballenas. Y estaba viendo las ballenas y le dijo, oye, ¿y estas ballenas capturan carbono de alguna manera? Y los biólogos dijeron, sí, muchísimo. Dice, ¿pero cuánto? Dice, pues no sé. Dice, ¿lo podríamos estudiar? Les convenció. Hicieron un estudio del carbono que captura una ballena durante su ciclo de vida, que tú podrías explicar mucho mejor cómo es. Y luego tomaron esa cantidad de carbono, de media, y lo multiplicaron por el valor actual en el mercado del kilo o la tonelada de carbono. Y les salió que cada ballena eran 3.700.000 $. Dijeron, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado por varios ceros aquí. Lo hicieron un montón de veces, no se habían equivocado. Y eso solo es un servicio de ecosistema de la ballena, no todos los demás que hace. Sonó el teléfono, le llamaban de África. Un tipo muy enfadado. ¿Cómo has hecho esto con la ballena y no lo calculas para el elefante africano? Lo calcularon para el elefante africano. Casi $2 millones. Mucho más que el valor del marfil, ¿no? Y ahora lo están haciendo estos cálculos para las praderas oceánicas. Y el país de Bahamas, por ejemplo, se ha interesado mucho por el tema y se ha dado cuenta que ellos podrían obtener más dinero como país de preservar su pradera oceánica y vender esos créditos de carbono que del turismo. Y de hecho se están planteando, y van a construir un puerto deportivo y unos resorts, se están planteando no hacerlo y empezar a monetizar las praderas oceánicas. Un ejemplo de lo que ocurre cuando metes en la economía un servicio de ecosistema. En plásticos, pues por ejemplo, espuma de poliuretano y otros plásticos los están generando con hongos, con micelio, ¿no? Micelio que cumple la misma función para cosas que son muy delicadas o que hay que mantener a baja temperatura, ¿no? ¿Conocéis la espuma de poliuretano? Poliestireno, perdón. De poliestireno, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una empresa que se dedica a eso y es comercialmente viable, le está yendo súper bien. En el tema de regeneración marina, pues Porto Muiños, en Galicia, el mayor productor de alga culinaria de España, cultiva 25 tipos de alga, está regenerando ecosistemas marinos, ahora lo está combinando con explotación sostenible de alguien que se come las algas, que es el erizo de mar, que es delicioso, que tiene... Esto atrae más especies, se está empezando a medir el beneficio que tiene y hay esta sinergia positiva entre economía y regeneración, ¿no? Que es la que cuando tú estableces una alianza con la naturaleza, que así es como han vivido siempre en las islas, vivías en alianza con la naturaleza. Extraías todos los ejemplos que hay de pesca sostenible son así. Es decir, tú empiezas a respetar unas temporadas del pescado y que obtienes luego mayores capturas que las que tenías antes. Es decir, tiene que haber una escucha a la naturaleza. Y desde esa escucha surgen oportunidades de negocio que están por todas partes. Pues es lo que nos toca a nuestra generación. Nadar contra corriente y dar ejemplo, y no va a ser fácil, ¿no? No es fácil vivir en este mundo con esta información. Si te borras el cerebro todo esto que os he contado, pues es fácil. Y otras cosas que hay. Pero te entiendo y te digo, sigue adelante y verás cómo crece. Mira, yo hace 15 años empecé con el tema de contaminación por plástico. Todo esto lo descubrí hace 15 años. Tú buscabas en Google contaminación por plásticos, no había nada. Había un montón de webs de contaminación que se veía una chimenea echando contaminación. Plásticos, fábricas de plástico. Contaminación por plásticos no existía como un tema. Hoy en día Naciones Unidas se está preparando un tratado. Hoy en día hay tiendas de granel. Hoy en día hay movimiento cero plástico, Canarias, etcétera, y en todas partes. En 15 años, yo cuando empecé sí que me sentía contracorriente. Y ahora me sigo sintiendo contracorriente, pero no tanto. Para nada. Entonces, pues vamos a estar incómodos, sí, mucho tiempo, muchas generaciones. Pero tenemos que aprender a hacerlo y a crear esa comunidad y a ver los avances, porque los hay. Muy bien. Yo te quería preguntar si te podemos aplaudir ahora. Claro. ¿Ahora sí? Gracias. Igualmente. Aplauso.